lleno a la palabra. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Éxodo 3. ¿Qué serie estamos viendo? ¿Cuántos han tenido más experiencias con Dios? Amén. Éxodo 3, del 4 al 6 vamos a leer. Voy a leerlo en la NTV. Vamos a leer primero del 4 al 6 y luego en ese mismo capítulo nos vamos a saltar del 10 al 15. Dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y el 6. Sí, 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Y nos vamos a saltar al 10 y vamos a leer del 10 al 15. Ahora ve, porque te envío al faraón. Tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Pero Moisés protestó: ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? Dios contestó: yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Pero Moisés volvió a protestar: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, ellos me preguntarán, ¿y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué les responderé? Dios le contestó a Moisés: yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés: así dirás al pueblo de Israel: Yahvé, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, hablando a través de mi vida. Que sea tu presencia, Dios, en este lugar, tocando cada corazón. Que seas tú, Señor, inspirando, Señor. Habla lo que tengas que hablar este día y trae a nuestras vidas esa revelación fresca, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y pueden tomar su lugar. Como todos platican, empiezan cuando los que han predicado platicando una experiencia, yo también les voy a platicar una experiencia. Y escucha, la vez pasada Pedro platicó de una experiencia cuando fue a la feria. Liz también platicó de una experiencia cuando Sari fue a la feria. Yo también les voy a platicar una experiencia cuando fui a la feria. Una vez mis tíos eran en ese entonces líder de jóvenes y nos acordamos que nos dieron pases gratis para una feria de Apodaca. De esas ferias que se caen, esas ferias inseguras. Y ahí íbamos los jóvenes, ¿no? Íbamos tan emocionados que el primer juego que vimos, yo dije, estaba Rebeca y le dije: Rebeca, hay que subirnos. Y nos fuimos corriendo ella y yo y nos subimos al juego. Estando en el juego me di cuenta que todos los demás habían subido y de repente escucho que alguien dice: ¿alguien sabe de qué trata este juego? Y dice: Areli se subió, pregúntale a Areli. Y yo dije: yo no sé de qué se trata este juego. Y el juego era una rueda, literal, donde íbamos así, uno era de 2 asientos. Y tú veías la rueda muy inocente, estaba así como horizontal. En eso el juego empieza a dar vueltas, lo que se dice vueltas de verdad, así un chorro. Y la rueda literalmente hace esto, se paró. Ahí ni siquiera estaba parada, o sea, literal se quedó parada y empezó a dar vueltas a todo lo que daba. O sea, en un punto estábamos de cabeza y todos gritando, obviamente. Pedro desde abajo
rogando a Dios que no nos pasara nada porque era el encargado y ellos abajo asustados viendo todo el espectáculo. Ya cuando nos bajamos, miramos el juego desde abajo y dijimos, si lo hubiéramos visto, no nos subíamos de plano. Arriba no se sentía tan feo, pero si tú lo ves desde abajo, el juego daba miedo. No te atreverías a subir al juego. Pero a veces es así, tienes que lanzarte a pesar de que no sabes, pero puedes encontrar que te gusta, y fue lo que nos pasó. Nos subimos sin saber qué onda, pero nos gustó el juego. Entonces me puse a pensar en esta parte de cómo a veces por un temor te privas de una experiencia. Leyendo este pasaje, ustedes saben que cuando alguien, si alguien miraba a Dios, dice que moría. Pero analizando este pasaje en el versículo 5, dice que Moisés tenía miedo de mirar a Dios. Y me puse a pensar, Moisés ciertamente mira a Dios, porque dice la Biblia incluso que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Y en este momento Dios le está dando la oportunidad de tener una experiencia única que nadie más había tenido. Moisés en ese momento tenía la oportunidad de ver a Dios, pero dice que tuvo miedo de mirarlo y se cubrió. Imagínate, poder tener en ese momento. Hubo antes de él hombres de fe que conocían a Dios y sin embargo no lo vieron. Pero él, en el primer momento en que conoce a Dios, tiene la oportunidad de vivir una experiencia tan única como ver a Dios. Pero dice que tuvo miedo y mejor se cubrió. Y vemos cómo luego Moisés es quien pide ver a Dios. Él le dice, déjame verte. Pero en este pasaje él tiene miedo de ver a Dios. Se privó de una experiencia tan única y tan poderosa por un temor que él tenía. ¿Y por qué tenía miedo Moisés de mirar a Dios? Y la respuesta es tan sencilla: porque no lo conocía. El no conocer a Dios nos va a privar de tener experiencias con Él. El no conocer a Dios nos priva de tener experiencias. Él no conocía a Dios en ese momento y se privó de decir, ¿saben qué? En el momento en el que conocí a Dios, fui el primero que pudo verlo. Se privó de poder decir eso. Pero el conocerlo me hace desear más de Él. Porque por lo mismo dice que una vez que Moisés conoce a Dios, llega un punto en el que él le pide y le dice, déjame verte. Y tiempo después, dice la Biblia, que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Pero es una vez que Moisés conoce, que pide ver a Dios. Si tú y yo conocemos a Dios, entonces tenemos que desear tener más experiencias con Él. Si tú y yo conocemos realmente a Dios, eso debe de despertar en nosotros el conocer más de Dios, el tener más experiencias con Él. Yo pido, yo deseo, yo anhelo más. Luego en el versículo 12 le dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo estaré contigo. En el capítulo de Éxodo 3 y 4, Moisés se la pasa protestando literalmente cada 5 minutos. Por todo protestaba Moisés. Literalmente dice así, Moisés protestaba. Experiencias es tener comunión con Dios. Eso es una experiencia. Muchas veces como humanos caemos en esta parte de nuestra humanidad de compararnos. Y a veces podemos creer que alguien tuvo una experiencia más sobrenatural que yo. Pero déjame decirte que cada experiencia es sobrenatural. Por el solo hecho de que yo tengo una experiencia, y eso implica tener comunión con el Padre. Y esa comunión está basada en el milagro más sobrenatural, que fue que alguien venció la muerte, resucitó, dio su vida, y yo soy salvo. Cada experiencia es sobrenatural por el solo hecho de que está basado en que Jesús venció la muerte. Y yo tengo comunión con el Padre. Muchas veces pudieras pensar, es que él tuvo una experiencia más sobrenatural porque se cayó o porque habló en lenguas. Pero el tener comunión con Dios por sí solo es sobrenatural, porque era algo imposible hace miles de años. Y gracias a Jesús tenemos acceso al Padre. Podemos platicar cada minuto del día, en cada momento. Y por sí sola la experiencia ya la hace sobrenatural,
platicar con Dios. En el versículo 13 le dice, el Dios de sus antepasados, y Moisés le dice, yo te pregunto, ¿cuál es el nombre de ese Dios? ¿Sabes? En la Biblia es muy importante los nombres. Si te das cuenta, la Biblia siempre va a hablar del significado de los nombres. Tan solo nosotros, cuando las mamás le ponen o deciden qué nombre, buscan que tenga un significado único o que realmente signifique algo para ellos en lo personal. Desde Génesis vemos la importancia de los nombres, porque Génesis por sí solo significa origen. Te está dejando ver que desde el inicio para Dios es muy importante los nombres. Cuando tú conoces a una persona, ¿qué es lo primero que preguntas? El nombre. Entonces vemos esta cultura de la importancia que tenían los nombres. Dios conoce a Moisés y por eso lo llamó. Tú no ves en ninguna parte de la Biblia que le dice, oye, tú, ¿cuál es tu nombre? No, él le dice, Moisés, Moisés. Porque dice la Biblia que él nos conoce desde el vientre. Dice la Biblia que él llama a sus ovejas por su nombre. Dice la Biblia en Isaías, yo te he llamado, mío eres tú. Cuando Dios nos conoce desde antes, Dios nos conoce y por eso nos llama por nuestro nombre, para dejarte claro que le perteneces. Y estaba con esta duda, ¿por qué Moisés tenía tanta insistencia en saber el nombre de Dios? ¿Sabes? Si tú te pones a analizar la vida de Moisés, Moisés sufrió toda su vida sobre esta parte de sentido de pertenencia. Creció en una familia que no era su familia, creció con los egipcios y él sabía que no era parte de ellos. Luego tiene que huir de Egipto, todo lo que conocía, y tiene que llegar a una tierra totalmente extraña. Entonces Moisés siempre creció con esta falta de sentido de pertenencia. O sea, ¿dónde pertenezco? ¿Quién soy? Cuando Dios le llama por su nombre, él le está dejando claro que Moisés le pertenece a Dios. Pero entonces Moisés dice, ¿cuál es tu nombre? Yo te quiero conocer y te quiero llamar por tu nombre, porque quiero marcar este sentido de pertenencia y no decir eres el Dios de mis antepasados, decir eres mi Dios. Por eso le dice, ¿por qué les voy a decir el Dios de sus antepasados? Dime cuál es tu nombre. Porque si te das cuenta, Moisés ni siquiera creció con sus padres. O sea, él no tenía ahora sí que antepasados de referencia. No le servía eso de saber que era el Dios de sus antepasados, porque él ni siquiera tenía en ese momento padres, creció lejos de su familia. Él lo que quería era conocer a un Dios de una manera tan personal. Por eso le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Moisés no conocía a Dios, pero quería conocerlo. Ciertamente Moisés no conocía en ese momento a Dios, pero en él estaba el anhelo de conocerlo. Cuando conozco a Dios, sé quién soy. Y solo así me relaciono de manera personal. Cuando nosotros conocemos a Dios, podemos conocernos más a nosotros mismos, porque dice la Biblia que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entre más conozco a Dios, más puedo conocer las cualidades que también hay en mi vida. Entonces Moisés, cuando conoce a Dios, él se va a dar cuenta, y tú ves en Éxodo la evolución grande que tiene Moisés, de cómo él se va conociendo, cómo él va conociendo y formando esta identidad en Dios. Y solo así es que se relaciona de manera personal. La relación de Moisés y Dios realmente fue única. O sea, no hay otro ejemplo como el de ellos. Moisés no tenía identidad, no tenía propósito, no tenía familia, tenía incluso temor. Porque dice la Biblia que él era tartamudo. Y Moisés carecía de todas estas cosas, pero se encontró con un Dios que lo suple todo, que en él encuentra identidad, que en él encuentra propósito, que en él encuentra un destino. Y muchas veces podemos ser nosotros un Moisés, porque muchas veces hemos dicho, es que no sirvo porque no tengo un llamado, o es que no sirvo porque no tengo un don, o es que no sirvo porque no tengo un ministerio. No sirves porque no tienes experiencias. No es que no tengas un don o no tengas un llamado, es que nos falta tener experiencias. Porque
Moisés en ese momento dice, o sea, yo no tengo nada, no soy nadie. Pero conforme va teniendo experiencias con Dios, él descubre su don, él descubre su llamado, él descubre para qué nació, él descubre ese destino que tenía en Dios. Y él descubre cómo en su mayor temor estaba el propósito de Dios. Hace poco le decía esto a los siblings, imagínate que en tu mayor temor estuviera tu mayor pasión. Nunca la vas a descubrir porque no te atreves a vencer ese temor. Imagínate que en ese mayor miedo que tienes estuviera la mayor pasión de tu vida, estuviera el negocio de tu vida, estuviera el llamado que Dios tiene para ti. Pero no lo vas a descubrir si no vences ese temor. Pero la Biblia dice que su amor echa fuera todo temor. Si yo conozco a Dios, si yo conozco su amor, puedo dar ese paso de fe y vencer cualquier temor, cualquier limitante. Una limitante mía es simplemente la oportunidad de Dios para llevarme al siguiente nivel. Y vamos a este punto de cuál es el nombre de Dios. Y Él le dice, yo soy. Yo soy, estaba analizando, no sé si ustedes han escuchado la canción de Yahweh se manifestará, pero les voy a explicar tantito. Esta fue una de las prédicas que más me ha costado porque tuve que ahondar mucho en lo que era el hebreo, en historia, pero te la voy a tratar de resumir. En la Biblia original está en hebreo. En esa Biblia, tú no ves que diga yo soy. Tú ves estas 4 letras, YHWH. Se le conoce como tetragrama, porque son 4 letras. Pero cuando hacen las traducciones, lo que pasa es que ahorita también te voy a explicar por qué lo tradujeron así. Pero existe la palabra Adonai. Las vocales de esta palabra, la A, la O, la A, se combinaron con las consonantes y formó esta palabra. Jehová. Cuando se tradujo esta palabra al español, tenemos lo que es Yahvé. Por eso tú ves que a veces o está estas 4 letras o están estas 4 letras. En vez de la W está la V. Yahvé se tradujo a lo que conocemos hoy, que es Jehová. Y ahorita vas a entender por qué lo de Adonai. Pero vamos a esto. Estaba en hebreo y me pareció muy interesante porque me puse a estudiar el origen de estas 4 letras. Y en hebreo, el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Los que estuvieron con Paso Fir van a poder entender. Nos platicaba Paso Fir que nuestros hemisferios, derecho e izquierdo, funcionan de cierta manera. El derecho te va a hablar de esta parte de la fe y el izquierdo de esta parte de la lógica. Dicen los estudiosos que cuando ellos escribieron la Biblia, la escribían en piedra, con cincel. Con la mano izquierda agarraban el cincel, pero con la mano derecha era con la que golpeaban el cincel, porque la mano derecha es la que tiene más fuerza. En tu vida tiene que tener más fuerza tu fe que tu lógica, porque la fe es la que te va a llevar a tener experiencias con Dios, no la lógica. Por eso es muy interesante ver cómo el hebreo se escribía de derecha a izquierda. Nuestra fe debe de ser más fuerte que nuestra lógica para buscar experiencias con Dios. Y como te decía, se combinó con estas. Adonai significa Señor en hebreo. Y cuando hacían la transcripción de la Biblia, los judíos tenían mucho miedo a pronunciar el nombre de Yahweh. Estas 4 tenían mucho temor
porque decían que podían faltar al mandamiento que dice: no profanarás el nombre de nuestro Dios o no lo usarás en vano. Entonces ellos no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios porque era muy difícil, porque solamente eran consonantes. Entonces lo que hicieron fue que utilizaban la palabra Adonai. Pero cuando escribían la Biblia, lo que hicieron fue poner las vocales de Adonai en estas 4 consonantes, para que cuando el lector literal leyera esta palabra de Jehová, en vez de decir Jehová o Yahweh, dijeran Adonai. Pero pues con el paso del tiempo de repente no decían Adonai, entonces se fue traduciendo a Yahvé y a lo que conocemos hoy, que es Jehová. Pero me pareció muy interesante ver la convicción de los judíos respecto al nombre de Dios. Le tenían tanto respeto porque era un nombre tan santo. Porque no es un nombre como Adonai, que le dio el pueblo. Es el nombre en el cual se presentó Dios mismo. Entonces era tan santo y tan respetado el nombre que no se atrevían a pronunciarlo, porque decían: no queremos faltar el respeto a Dios, no queremos que se pronuncie mal, y no se atrevían a pronunciarlo. Por eso recurrieron a otros nombres. Pero era tan fuerte su convicción que dice que cuando llegó la tinta y se dejó de escribir en piedra, literal, cuando veían que estaban las 4 consonantes, el tetragrama, agarraban una pluma nueva, escribían la palabra, rompían la pluma y volvían a utilizar otra pluma. Porque con esa pluma que escribían el nombre tan sagrado de Dios, no se podía escribir otra palabra. El nombre de Dios lo tenían en tanta estima, en tanto respeto, era un nombre santo. Pero ahorita vemos todo lo contrario, como cualquiera utiliza el nombre de Dios. Y no le tenemos ese respeto y ese honor a su nombre. Era tan sagrado, no se podía ni decir. Cuando Dios se presenta contigo, es para que lo presentes a otros. Dios se presentó a Moisés para que él pudiera presentarlo a los demás. Y es así como en la historia vemos cómo el pueblo le pone nombres a Dios. Le pone nombres a Dios en base a las experiencias que tenía. Hay diferentes nombres en hebreo. Ahorita te voy a platicar de cada uno. Pero le ponía en base a esas experiencias que tenían. De tal manera que esos nombres pasaban de generación en generación. Entonces las generaciones podían decir: Él es nuestro Jireh por esto. Él es Adonai por esto. Él es Shaddai por esto. Y recordaban las experiencias que tenían sus antepasados. Las experiencias con Dios eran tan significativas para el pueblo, porque cada una de ellas representaba un mover de Dios tan poderoso, que buscaban nombres para recordar esas experiencias y para transmitirlas. Si nosotros conocemos a Dios, el propósito de que conozcamos a Dios es que otros lo conozcan. Y en el versículo 15 vemos cómo dice: este nombre será recordado por todas las generaciones. Estas 4 consonantes se le pusieron vocales y forma lo que conocemos como Yahweh. Literalmente significa yo soy. Significa que Él es, Él fue y Él por siempre será. Que su nombre es eterno, que no tiene principio ni fin, que Él ha sido por siempre, que no se cuestiona el origen. Él es Dios, Él es mi Rey, Él es el yo soy. Y te voy a platicar hoy de los otros nombres que hay. La canción que te platicaba dice ciertos nombres, hay más, pero dice Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai. ¿Saben qué significan esos nombres? ¿Sabes? Te voy a platicar primero qué significan, porque no podemos cantar algo de lo que no estamos conscientes. Entonces es necesario estar conscientes de lo que estamos declarando. Ahorita cantábamos Yeshua. Yo espero que sepan qué significa Yeshua. ¿Sí? ¿Qué significa?
Salvador. Como tal es Jesús en hebreo. Eso es Yeshua. Vamos con el primero, Rafa. No te voy a leer todos los versículos porque no terminaríamos, pero si tú quieres buscar la historia está en Éxodo 15. Rafa como tal significa sanador. Nació de una experiencia justo de Moisés y el pueblo. Dice que cuando ellos estaban en el desierto llevaban 3 días sin agua y que donde estaban las aguas eran realmente saladas, o sea, no las podían tomar ni de chiste. Y dice que Dios les provee de agua, un agua dulce. Y tú podrías decir, ¿por qué sanador? Ellos le pusieron Rafa, sanador, porque dijeron, no es posible que en este lugar de muerte Él dé vida. Y por eso le pusieron sanador, porque Rafa es que en medio de la muerte nuestro Dios da vida. Y vemos cómo ahí estás. Apláudele a Dios si es para Él, amén. Lo interesante es ver cómo todas estas cuestiones que te voy a platicar del Antiguo Testamento tienen su referencia en el Nuevo. Rafa, sanador. Pero como tal es que Dios da vida en medio de la muerte. En el Nuevo Testamento Dios dice, yo soy la resurrección y la vida. Él mismo en persona, Jesús, venció la muerte y reina, amén. Elohim. Como tal, esto te va a parecer interesante y te va a ayudar a entender la Biblia. Por eso es importante a veces estudiar más profundo para poder entender el contexto de la Biblia. La palabra Él como tal significa Dios. Elohim dice que es el plural de Él. Hace referencia a la Trinidad de cierta manera, pero también hace referencia a que Dios es Dios de dioses. O sea, no hay nadie más que Él. Pero cuando tú ves la palabra Él, acuérdate que significa Dios. Por eso, Betel significa casa de Dios. Eliseo significa Él, Dios es mi salvación. Y así, tú vas a poder interpretar ciertas palabras que tienen la palabra Él significa Dios. De ahí viene a veces los significados o la etimología. Entonces, Elohim es el plural de Él. Hace referencia a Génesis 1:26, donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero está hablando en plural, dice, hagamos. Es decir, desde el principio estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu. Elohim significa creador todopoderoso. Hace referencia a la creación. Cuando ellos decían Elohim, hacían referencia a que todo fue creado por Él y para Él. Hacen referencia a que no hay nadie más que nuestro Dios. Que la gente pudiera llamar a ciertas cosas dioses, pero Él es el Dios verdadero. Y en el Nuevo Testamento vemos como dice, yo soy la luz del mundo. En la creación, Él dice que creó la luz. Y en el Nuevo Testamento nos dice, yo soy la luz, haciendo referencia a Elohim. Shaddai significa como tal Dios poderoso en generosidades. Hace referencia a Génesis 17, donde Abraham recibe la promesa, no al hijo, la promesa. Él le pone Shaddai para recordar que Dios le había prometido algo y que lo que más anhelaba Abraham, que era un hijo, solamente lo iba a obtener a través de Dios. Así como el Espíritu Santo solamente lo obtenemos a través de la comunión con Él, que es una promesa. Por eso dice en el Nuevo Testamento, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único camino para obtener las promesas de Él. Jireh, el Señor proveerá. Y hace referencia también en Génesis, en la historia de Abraham, donde ya tiene a su hijo, lo va a sacrificar y Dios provee de un cordero. Y entonces no tiene que matar a su hijo. En ese momento Abraham le pone Jireh,
que significa Dios provee. Cualquier necesidad que tengamos, Dios la puede proveer. En el Nuevo Testamento Él dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan, eso que va a saciar tu necesidad, lo vas a encontrar en mí. Adonai significa Señor por encima. Adonai, la traducción de Adonai, porque no lo vas a encontrar en la Biblia, si tú lo buscas en tu Biblia no aparece Adonai, pero va a aparecer Señor en mayúsculas, haciendo referencia a Adonai. Adón es Señor también, pero es el adjetivo de Señor o maestro, utilizado para las personas. Cuando tú veas escrito Señor todo en mayúsculas, se está refiriendo a Dios. Adonai es Señor. Y en sí no tiene como un origen, simplemente cuando ellos conocen el nombre de Yahweh, ellos prefirieron llamarlo Adonai, Señor por encima de todos, para no profanar el nombre de Yahweh, por ese temor de pronunciarlo mal, pero también por honrarlo y decir: tú eres el Señor por encima. Podrá haber maestros, podrá haber señores, pero tú eres quien reina, Dios. En el Nuevo Testamento Él dice: yo soy la vid verdadera. No hay nadie más que nuestro Dios. Y vamos a leer Éxodo 4 del 1 al 2. Y nos vamos a saltar hasta el 17 y luego el 20. Entonces, Éxodo 4 del 1 al 2 dice: sin embargo, Moisés protestó de nuevo. O sea, todavía te lo aclara, de nuevo. Dice: ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen: el Señor nunca se te apareció? Entonces el Señor le preguntó: ¿qué es lo que tienes en la mano? Una vara de pastor, contestó Moisés. Di: una vara de pastor. Leemos el 17. Lleva contigo tu vara de pastor y úsala para realizar las señales milagrosas que te mostraré. Y nos saltamos al 20. Así que Moisés tomó a su esposa y a sus hijos, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto. Y en la mano llevaba la vara de Dios. Ya no dice pastor, dice de Dios. Me puse a analizar toda la vida de Moisés y realmente es sorprendente todo la profundidad, ¿no? de toda la historia, todo lo que vivió, todo lo que tuvo que pasar. Moisés, como ustedes saben, mató a un egipcio y es así como huye de la tierra de Egipto, llega a una tierra extraña, ahí conoce a la que es su esposa, tiene hijos y se dedica a ser pastor de ovejas. Que la Biblia te aclara, ni siquiera eran sus ovejas, eran las ovejas de Yetro, su suegro. Entonces por eso él tenía una vara de pastor. Pero él tiene que enfrentar este miedo de regresar a Egipto. Insisto, si tú lees todo Éxodo 3 y 4, varias veces dice: Moisés protestó, Moisés protestó. O sea, Dios se presenta a él, le dice su nombre, le dice: ¿sabes qué? O sea, yo voy contigo, y protesta Moisés y siempre busca un pero como para zafarse del asunto, y Dios siempre le responde. Entonces él puede pensar en este momento: o sea, yo no tengo nada, no sé ni quién soy, no tengo nada que dar. ¿Cómo quieres que vaya a liberar a tu pueblo? Pero Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y él le dice: una vara de pastor. Pero aclara que es una vara de pastor. Él está diciendo en ese momento a qué se dedica, qué es lo único que hace en ese momento. Y él le dice que esa vara Dios la va a usar para hacer señales milagrosas. Si tú conoces la historia, cuando va con el faraón, esa vara es la que tira, se convierte en una serpiente, la agarra y se vuelve a hacer vara. Y vemos cómo con la vara, a través de todo Éxodo, hace muchas cosas, ¿no? La vara es como esa representación de Moisés, simboliza su autoridad. Pero vemos cómo cuando ya va a ir para Egipto, en vez de decir vara del pastor, dice la vara de Dios. Porque tenemos que entender que no son nuestros recursos, son los recursos de Dios. Si tú piensas que no tienes nada, todos tenemos algo que dar.
que Dios puede usar. Ahora otro punto. Él iba a ir con el faraón. El que era el faraón en ese momento es prácticamente como su hermano, porque creció con él cuando era niño. Y tenía que enfrentarse a esa realidad. Huyó de Egipto porque mató a un egipcio. Tenía que regresar a dar la cara y para decir que iba a liberar al pueblo. Y tenía que presentarse ante el que fue una vez parte de su familia, la familia que él conoció. Iba a ir con la vara de pastor. En ese momento él le iba a decir qué era en ese momento. O sea, de crecer en lujos, de crecer con una buena educación, de crecer en un palacio, él terminó siendo un pastor de ovejas. Y tenía que presentarse frente al faraón, frente al que fue su familia una vez, y decirle: esto soy ahora. Y él tenía mucho temor, no quería ir, porque incluso vemos que Dios le dice así como que no se te vaya a olvidar la vara, tienes que llevarla. Le dice como 2 veces que no se le olvide la vara, como si él quisiera ocultar lo que en ese momento él era. Y también somos a veces nosotros ese Moisés, porque cuando conocemos a Dios no queremos presentarle a Dios a las personas, porque dices: esas personas conocen mi pasado, ¿cómo me voy a presentar a ellos si ellos saben lo que yo hice? ¿Cómo me voy a presentar con ellos y les voy a decir que Dios me cambió cuando ellos me conocieron antes de que yo conociera a Dios? Era el mismo miedo que tenía Moisés, presentarse ante el faraón y decir: soy en este momento un pastor de ovejas y tú conoces mi pasado, que maté a un egipcio y ahora vengo a liberar al pueblo en nombre de Dios. Y era su miedo, y es el miedo que a veces tú y yo enfrentamos. Es el miedo de ocultar una vara, es el miedo de ocultar la Biblia y que no sepan que somos cristianos. Es el miedo de ocultar la verdad, cuando la verdad no se puede ocultar, es la luz que resplandece. Pero Moisés, a pesar de todo, vence cada miedo y decide hacerlo. Es sorprendente cómo Dios tiene esta relación personal con Moisés. O sea, se presenta, le dice: ¿sabes qué? O sea, no, a mí no me sirve saber que eres el Dios de mis antepasados, dime cuál es tu nombre. Y Dios se lo dice. Es el primero que conoce el nombre de Dios. Nunca antes había mencionado el nombre de Dios más que en ese momento. Y una vez que lo conoce dice: no me van a creer aún así. Y Dios le dice: pero yo voy a estar contigo. No es suficiente. Y sigue protestando Moisés. Y dice: bueno, ¿sabes qué? Lleva contigo la vara. No me van a creer aún así. Y después de que dice: pero vas a hacer esta señal y también, es más, voy a utilizar hasta tu mano la metes en tu pecho, la sacas, va a salir con lepra, la vuelves a meter y va a sanar. Hasta eso puedo usar. Y Moisés dice: otra cosa, soy tartamudo, no puedo hablar. Y Dios le dice: ok, no puedes hablar, ¿sabes qué? Te pongo a tu hermano Aarón. Y dice la Biblia literal: ¿qué te parece? O sea, todavía preguntándole a Moisés: ¿qué te parece si te envío a Aarón? ¿Te parece, Moisés? Y Moisés dice: pero dice, los dos van a hablar. O sea, le advirtió Dios, los dos tienen que hablar. Dice: pero Aarón va a hablar. Es que los ancianos no me van a creer. Y de hecho, si tú lees la Biblia, en cuanto Moisés le habla a los ancianos le creen de volada. O sea, no ponen ningún pretexto, no ponen ninguna resistencia, ellos le creen. Y Dios incluso le dice: los ancianos te van a creer. Y Moisés protesta y dice: no me van a creer. Entonces Moisés se la pasa protestando todo el tiempo en su necedad. Pero a pesar de eso, Dios es tan bueno, Dios amó de verdad tanto a Moisés que le tuvo paciencia y fue como: a ver, Moisés, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ok, va a ir Aarón contigo. Y vemos cómo, a pesar de que va Aarón con él, el que habla es Moisés al final de cuentas también. Moisés es capaz de enfrentar su mayor temor, de ir y pararse frente a Faraón, sabiendo que corría riesgos porque era el Faraón. Si él quería, lo podía matar. Y tiene que enfrentar todos esos temores, regresar a la tierra que le dio la espalda incluso. Porque dice que cuando él mata al egipcio e interrumpe una pelea de unos hebreos, los hebreos le dicen: pues, ¿tú qué nos vas a decir si tú mataste a un egipcio? Su mismo pueblo, ahora sí que natal, le dio la espalda. Los egipcios le dieron la espalda. Y a pesar de eso, él va y da la cara por ellos para liberarlos. Pero es cuando tienes fe.
Te decía que el hebreo se escribía de derecha a izquierda, porque las experiencias con Dios se hacen por medio de fe, no de lógica. Por eso Dios le dice cuando va al lugar santo, la zarza, le dice: quítate las sandalias, porque el lugar que pisas tierra santa es, Moisés. A mí no me sirve que quieras conocerme en aquello que construyó el hombre, en cómo el hombre me quiere conocer a través de su lógica, cómo me quiere cuestionar. Yo quiero que me conozcas a través de la fe, que pises la arena que yo mismo creé y conozcas que yo soy Elohim, el Creador Todopoderoso. Entonces por eso Moisés se tiene que quitar las sandalias, tiene que dejar atrás eso natural, esa cuestión lógica, esa cuestión que debate, que cuestiona a Dios, y decir: te voy a creer. Y a pesar de que le protesta, al final de cuentas Moisés le cree a Dios y se atreve a ir con Faraón. Y es sorprendente ver la evolución de Moisés, el Moisés del que hablamos. Justamente ahorita en Kids estamos viendo la historia de Éxodo, y es sorprendente ver cómo es ese Moisés el que abrió el mar, el que pudo ver a Dios cara a cara, el que pudo ver cómo se escribieron los 10 mandamientos en las tablas. Ese Moisés que tú dices, o sea, era el líder, pero ver todo el proceso que atravesó, ver cómo al principio era alguien que renegaba cada rato, pero después se volvió alguien tan manso, tan humilde, que escuchaba a Dios. Y a pesar del error que tuvo Moisés, Dios le permite ver la tierra antes de que muera. Le dice: solamente la vas a ver, no vas a pasar, pero le permite verla. Y dice que muere ahí, y que en el monte, y que nadie sabe hasta el día de hoy dónde está su sepultura. Pero qué maravilloso poder morir en la presencia de Dios. Porque dice, no murió de enfermedad, porque dice la Biblia que él estaba con mucha fuerza, con mucho vigor. Él simplemente murió en la presencia. Pero ese Moisés tuvo su historia totalmente al inicio, sufriendo rechazo, sufriendo abandono, sufriendo falta de identidad, sufriendo falta de pertenencia, pensando que no servía. Y sin embargo se vuelve el que liberó al pueblo, y no un pueblo pequeño, era el pueblo de Israel. El Moisés que levantó a un Josué, un conquistador. ¿Sabes? Este punto está interesante porque decíamos que si tú conoces a Dios tienes que anhelar tener más experiencias con Dios. El pueblo ciertamente conoció a Dios. De hecho, desde antes de Moisés, porque si tú te vas a Éxodo 1, dice que el plan original del faraón era matar a los bebés varones por medio de las parteras. Es decir, las parteras recibían a los bebés y si veían que era varón, literal lo tenían que asfixiar. Pero dice que las parteras tuvieron temor a Dios y que por ese temor Dios bendijo a ellas. Entonces el pueblo sí conocía a Dios. Moisés no lo conocía, pero sin embargo había en él ese deseo de conocerlo. Entonces él va teniendo experiencias tras experiencias de manera tan personal que él platica cara a cara, que le dice: déjame verte, por favor, yo quiero verte. Y lo logra. Y en una parte de la Biblia vemos cómo Josué pudo subir a cierta parte del monte y no murió, a pesar de que la gloria todavía estaba descendía hasta el monte. O sea, decía que nadie podía literal subir al monte si no moría, pero Josué no murió, porque Josué anhelaba también tener más experiencias de manera personal. Así como Moisés vivía experiencias con Dios de manera personal, Josué quería vivir experiencias de manera personal. Pero el resto del pueblo vemos como mientras Josué y Moisés están llenos de la presencia de Dios, estos están haciendo un festival, un becerro, una estatua. Y conocían a Dios, pero no tenían experiencias personales. Se conformaron simplemente con ver experiencias en grupo, que no está mal, pero no llevaron su relación a algo personal, a algo íntimo. A veces puede ser así con nosotros. Podemos llegar un día a la iglesia y sentir el fuego de Dios, pero de repente te alejas y te das cuenta que no era tu fuego, era el fuego de la persona que estaba a tu lado. A veces pasa así, y es porque no buscaste a Dios de manera personal.
nos podemos enfriar. Tenemos que buscar experiencias de manera personal. Y no caigas en esta comparación de decir es que él tiene más experiencias sobrenaturales que yo. Todas son sobrenaturales. Pero en mí está el deseo de conocerlo. Cuando yo puedo conocer a Dios, entonces yo puedo nombrar quién es Dios. Por eso esta canción tan poderosa de los nombres de Dios en hebreo. Si tú te vas a la Biblia no vas a encontrar los nombres de Dios, no vas a encontrar. Nada más encuentras en la NTV Yahvé, Jireh y Shaddai. Los demás no. Y en ninguna otra traducción. No están en la Biblia. Pero entender de dónde parte, de dónde es este origen de estas palabras es tan hermoso. Saber cómo cada una involucra un mover de Dios, un mover poderoso, una experiencia única. Una experiencia que tuvo Abraham, una experiencia que tuvo Moisés. Y así tenemos que ser nosotros. Que nuestras experiencias con Dios veamos la manera en que sean tan significativas que trasciendan a nuestras generaciones. Ciertamente ahorita no hablamos hebreo, pero podemos contarle las historias a las generaciones de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. De cómo conocemos un Dios Jireh, proveedor. De cómo conocemos un Dios Rafa, sanador. De cómo conocemos Elohim, aquel que creó. Que no deja de sorprendernos su creación, que no lo vemos simplemente como parte de lo que va a diario, sino que cada día me sorprende. Tenemos que buscar tener experiencias de manera personal. No está mal que lo hagamos en comunidad, como iglesia, pero tú tienes que crecer en esta parte de conocerlo de una forma íntima, de una forma personal, de relacionarte con Dios. Porque entonces si lo hacemos así, quiere decir que cada uno tendría fuego de Dios, presencia de Dios. Y entonces ahora sí seríamos una iglesia llena de la presencia de Dios, capaz de transformar, capaz de dar vida donde hay muerte, capaz de restaurar donde parece todo perdido. Y sin temor alguno de mostrar nuestro pasado, pero decir que Dios restauró incluso nuestro pasado, nuestro dolor. Porque Moisés tuvo que enfrentarse a ese proceso, tuvo que enfrentarse a ese proceso de vergüenza, ese proceso de vencer temores, ese proceso de dar la cara. Enfrentó cada uno de los procesos porque anhelaba conocer a Dios. Y si era necesario vencer su temor, lo iba a hacer. Y si era necesario vencer su pasado y dar la cara, lo iba a hacer. Si era necesario morir en el intento, lo iba a hacer Moisés. Porque en él había esa hambre de conocer a Dios. Y la pregunta es que si en nosotros hay esa hambre de conocer más de Dios. Entonces yo te invito a que te pongas de pie. Y puedas meditar en esta parte. De cómo sus nombres significan que Él es nuestro proveedor, que Él da vida, que Él restaura, que Él es poderoso en generosidades, que Él es el Creador todopoderoso, que Él es Señor de señores. Y así como el pueblo de Israel te conoció de esta manera, nosotros anhelamos, Dios, conocerte de una manera tan personal, de una manera tan íntima, que podamos declarar cada nombre tuyo con autoridad, creyendo que tú eres nuestro Yahweh, nuestro Rafa, nuestro Elohim, nuestro Shaddai, nuestro Jireh, nuestro Adonai, que tú eres Yeshua, Dios. Queremos conocerte cada día más. Queremos conocerte. Empieza a orar en tu lugar y que sea tu oración conocerlo más, ver su mover de manera personal. No nos conformamos con lo que hemos vivido hasta este momento. Creemos que hay mucho más por conocer de ti, Dios. Queremos conocerte cada día más, Dios.
Queremos conocerte, Dios. Queremos declarar quién eres tú. Tu nombre que es poderoso, Dios. Te anhelamos, Dios. Queremos más de tu presencia, más de tu fuego. Queremos tener experiencias personales contigo, Dios. Vencer cada temor. Vencer, Señor, cada miedo, Señor. Que no nos dé miedo compartir de tu palabra. Que no nos dé miedo exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Incluso, Señor, a pesar de que las personas conocieran nuestro pasado, que puedan conocer que tú restauras, que tú redimes, Dios. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Vamos, levanta tus manos y decláralo con poder. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Dile, se siente tu gloria, Dios. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Oh, se siente tu gloria, Dios. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Oh, llénanos, llénanos. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Vamos, dile que se siente su gloria en este lugar, llenándonos. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Lo creemos, Dios. Se activa lo sobrenatural. Oh, se siente
siente tu gloria, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar, se activa lo sobrenatural. Con poder declaramos Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Así es, Dios, tú te manifestarás en cada vida, en cada corazón, Dios. Creemos, Señor, que tú te manifiestas, que cada uno de los que están aquí te conoce de manera personal, así como tus siervos, hombres de fe, que dieron ese paso para conocerte y nombrarte, Dios, de manera personal, recordando ese mover tuyo, esa experiencia. Queremos ser esos hijos tuyos, que vivamos experiencias personales contigo, esa comunión, Señor, contigo, llenos de tu presencia, llenos de tu Espíritu Santo, Dios. Que seas tú llenando tu iglesia, que seas tú llenando, Señor, de la vida de cada niño, Dios. Oramos, Señor, porque los pequeños conozcan esta edad, que tú eres, Señor, nuestro Dios. Este nombre que es eterno, que perdura por todas las generaciones. Ese nombre, Señor, que conocerán, Señor, los que están a nuestro alrededor. Que conocerán, Señor, cada persona a la que le compartimos. Ese nombre que es poderoso, Dios, para hacer la obra, para transformar. Declaramos, Señor, que crecemos en esas experiencias contigo. No nos conformamos con lo que hemos conocido hasta hoy. Anhelamos, queremos más de ti, Dios. Queremos tener esas experiencias personales que perduren por nuestras generaciones. Que nuestras generaciones, Dios, conozcan que tú eres Dios. Que mientras el mundo quiere vender una idea, que hay identidad en otras cosas, salga siempre la verdad, y la verdad sea la que perdure, que en ti encontramos identidad, en ti encontramos propósito, en ti encontramos llamado, talento, dones, en ti encontramos un destino. Que todo lo que quisiera profanar el nombre de nuestro Dios sea derribado, y haya una iglesia que siempre levante tu nombre en alto, tu nombre poderoso, que declara la verdad de quién eres tú, que declara la verdad, Dios, de que tú transformas, tú redimes, tú das vida, Señor, en medio de la muerte, tú restauras, y que tú das identidad. Que entre tantas ideologías tu nombre sea el que perdure por nuestras generaciones. Que aquello que quiera impedir, Dios, que las generaciones te conozcan, que aquello que quiera profanar tu nombre, profanar, Señor, lo que tú creaste, se detenga, Dios. Que aquello que quiera callar nuestra voz, que quiera callar, Señor, y cerrar las iglesias, sea detenido, Dios, y siempre haya personas, hijos tuyos, llenos de tu presencia, que declaren tu nombre, que es poderoso. Tu nombre, Dios, que es poderoso por sobre todo nombre. Tu nombre que reina con autoridad, porque tú eres Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses, Dios. Tú eres, Señor, nuestro Jireh, nuestro Shaddai. Tú eres nuestro Adonai, Dios. Tú eres, Señor, quien perdura. Tu nombre es eterno. Tú eres el gran yo soy, el que fue, el que es y el que por siempre será. Declaramos que tu nombre
perdura por nuestras generaciones y es la única verdad que es exaltada. En el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Amén, Dios. ¿Sabes, iglesia? Antes la gente tenía temor de profanar el nombre de Dios. Ahorita vivimos en una sociedad que no tiene ni temor de profanar el nombre de nuestro Dios, que se levanta diciendo que pueden encontrar una identidad totalmente incorrecta, que se levanta diciendo que pueden encontrar en otras cosas placeres, que se levanta diciendo que la iglesia ya no tiene que existir, que se levanta diciendo que nosotros somos los malos porque queremos predicar la verdad. Se está levantando una generación que quiere profanar el nombre de nuestro Dios. Y el mismo celo que había en el pueblo de Israel tiene que ser el mismo celo nuestro, y no dejar que nada profane su nombre. Que siempre haya una iglesia que levante su nombre en alto. El nombre Yahweh, que es sobre todo nombre, amén. El nombre poderoso que transforma, que es la verdad y que va a perdurar por las generaciones, que es eterno, amén. Gracias, Ari.